Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Entre Palabras y Café, un podcast en el que vamos a hablar sobre música, libros, cine y mucho más. Yo soy su host Facundo y el día de hoy vamos a hablar sobre Medusa, el mito y su imagen actual. Hola, nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, tomando con el tema por el que están escuchando este episodio. Es efectivamente para saber sobre el mito de Medusa. Aunque primero debemos saber un poco de su entorno y quién era ella como figura en la mitología griega. Se dice que Medusa es la hija de Forcis, también conocido como Forco o Forcín, y Ceto o Trataeis. Ambos fueron uno de los principales dioses marinos y por más que fueron hermanos, tuvieron 10 hijas, popularmente conocidas como las Fórcides. Están las Gárgonas, que son 3 hermanas caracterizadas por tener serpientes en su cabello en vez de pelo. Ellas eran Esteno, Euriale y nuestra protagonista del día de hoy, Medusa. Esta siendo la menor y la única mortal de las 3. Ella tenía la capacidad de convertir en piedra a todos aquellos que la miraran a los ojos. Su nombre significa guardiana o protectora y pertenecía al grupo de seres cetónicos o telúricos, es decir, que era un personaje que pertenecía o venía del inframundo, totalmente opuesto a las deidades celestes o seres del bien. Ya de por sí sus padres pertenecían a este grupo de dioses, así que su futuro no se veía muy diferente al de ellos. En este caso existen un total de 3 versiones del mito o de la historia de la diosa, lo cual es bastante interesante porque cada una demuestra un futuro posible, una realidad diferente de cómo ve la mitología griega a Medusa. En este caso la primera nos muestra que a una bella doncella, en este caso que ya en su momento era una mortal, como cualquiera, que era la celosa aspiración de muchos pretendientes, como se la suele mencionar y caracterizar por su belleza, y era sacerdotisa del templo de Atenea, diosa de la guerra, de la sabiduría y de la ciencia, entre otras actividades más como tejer, a quien la joven le rendía culto. Y en este caso, un día, luego de haberse enamorado de Poseidón, o señor del mar, este abusa de ella en el templo. Así, posteriormente, Atenea se enoja y en vez de castigar al dios, que es lo que debería haber hecho, no lo hizo al final. ¿Pero por qué? Porque no pudo, porque su poder tenía límites. Entonces, ¿qué hace? Transforma a la joven en un monstruo con piel de reptil que tenía serpientes en su cabeza a cambio de pelo, a comparación de como era antes, pareciéndose mucho más a lo que eran sus hermanas. De las 3, ella era la más normal, en el sentido de que era lo más parecido al ser humano en sí, porque las otras eran similares, imagínenselo como unas gárgolas, aunque pueden buscar las fotos, obviamente, las ilustraciones, pero eran más parecidas a unas gárgolas, es decir, con en algunos momentos se las muestra a las 3 como, claro, como seres parecidos a humanos, solo que tenían en el pelo, en vez de tener pelo, tenían serpientes. Pero en la mayoría de las cosas se las muestra a las otras dos como gárgolas y a Medusa, a comparación de las otras, se las muestra como una mujer muy bella, pero que tenía las serpientes en su cabeza. En este caso, al no poder hacerla inmortal, le dio una mirada que mataría a cualquiera que se atreviera a verla a los ojos. Técnicamente no lo mataría, pero lo convierte en piedra, lo cual en este caso sería lo mismo. Pero después de esto, la mujer se refugia en una cueva con sus hermanas, de la cual nadie nunca logró salir. Todos devorados por las otras dos o petrificados por ella misma. Y en este caso es donde aparece Perseo. Que Perseo es un semidios, hijo de Zeus y de Danae, en este caso enviado por el rey Polídectes de Serifos, prometió volver vivo y con la cabeza del monstruo, refiriéndose a Medusa, obviamente. Por eso, con la ayuda de Atenea, o sea, acá esto tengo una opinión mía. Me cae mal Atenea en este caso. ¿Por qué? Porque la traiciona a Medusa. Primero, la traicionás culpándola a ella por
haber sido violada, en este caso, porque técnicamente fue así, o sea, la culpa a ella de lo que ocurrió y le cambia a ella, no le hace nada a Poseidón y todo lo sufre ella. Y ahora, además de todo eso, ayuda a la persona que lo quiere matar, a ella. Me parece, la verdad, una traición bastante grande en cuanto a los que he visto en la mitología griega en sí. Pero ahora volviendo con lo que estaba hablando antes, con la ayuda de Atenea y Hermes le dan sandalias aladas, es decir, sandalias con alas que le permitían volar, el casco de invisibilidad de Hades y una espada junto con un escudo. Escudo que ahora dentro de un rato van a saber qué símbolo tendría. De este modo, el muchacho se dirige a ver a las Grayas, 3 de las hermanas de Medusa. O sea que además de Atenea que la traiciona, también la traicionan las hermanas, diciéndole a Perseo dónde ella se encontraba. O sea, acá son todos contra Medusa, pobre. Nadie la apoya, nadie le entiende su realidad. Son todos contra Medusa, no sé por qué. Por último, guiado por la diosa de la guerra, o sea, por Atenea, mató a la joven tras cortarle su cabeza, hacer que ésta se mire en su propio reflejo. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, esa parte de su cuerpo seguía funcionando, seguía pudiendo convertir a la gente en piedra. Entonces, ¿qué hizo? Con el reflejo del escudo, hizo que Medusa se mirara. Entonces, al mirarse, ella se convierte en piedra. Además, es importante comentar que Medusa estaba embarazada de Poseidón. O sea, además de haberla violado, también la embarazó. Y de su sangre salieron Pegaso, que era un caballo alado, o sea, un caballo con alas, similar, vamos, para que se lo imaginen, al de Hércules, y Crisaor, que era un gigante. Finalmente, el joven le entrega la cabeza a Atenea, que la colocó en el escudo de estos, en el escudo de Perseo. O sea, Perseo estaba protegido por Medusa, que estaba en su escudo. Y además le da la sangre a Asclepio, que es el dios de la medicina. Y lo más particular de la sangre de la doncella era que del lado izquierdo la sangre era un veneno mortal, mientras que el derecho tenía el poder de resucitar a los muertos. Cosa muy particular para la sangre en este caso. La segunda teoría, ubicada antes de la Grecia antigua, afirma que Medusa fue la reina de un territorio cercano al lago Tritónide, actual Libia, país del norte de África. Y la mujer, en efecto, era una encarnación de la sexualidad y de la madre tierra. Esta habría sido luego de que en una noche durante una campaña contra Perseo, un príncipe del Peloponeso, la península de Grecia, la haya matado. Mientras tanto, la última dice que en la región del desierto de Libia habitaban hombres y mujeres salvajes, entre las que se encontraba Medusa, quien se divertía haciéndole daño allí hasta que fue asesinada por Perseo. Para mí estos son como varios universos en los que todos aparece Perseo y en todos aparece Medusa y ella siempre tiene que morir. No sé por qué, pero me da la sensación de que es así y lo que me gusta, y es lo que ahora vamos a hablar, es que en la actualidad esa imagen que ella tenía de personaje malo, maligno, traído del infierno, del Hades y todo lo demás, cambia rotundamente en los años 70. Porque ahora hay gente que empieza a hablar sobre ella como un ícono feminista y la empiezan a comparar con la superación de la mujer, el patriarcado y las situaciones de abuso que se viven lamentablemente hasta hoy en día. O sea, ella se convierte en una figura de supervivencia para la gente que ha sufrido abuso en algún punto de sus vidas. Un ícono feminista que representa la represión patriarcal por parte de los demás personajes de la historia, porque veamos que todos tratan de matarla, todos ayudan para que Perseo termine de matarla a ella. Y ella en realidad no hizo nada, ella nada más o sea, no es que se lo buscó, no lo hizo a propósito. Entonces, todo esto es un tema obviamente muy delicado y que los demás personajes lo ayuden para que ella termine, o sea, para que ella acabe muerta, me parece también muy fuerte. Además de que se convirtió en una imagen utilizada por muchos artistas para protegerse de los espíritus malignos. O sea,
se pasó de ser un personaje que representaba el mal a un combate contra el mal, lo cual me parece un cambio rotundo y una transformación en el personaje y de la gente, porque la gente le da esa transformación al personaje. Porque por ahí, si la gente no le da esa importancia, ella seguiría con la misma connotación negativa que tuvo en su momento, pero hoy en día la gente le dio otro punto de vista, le dio otra importancia y le dio otro significado. Y eso me parece muy importante. Y obviamente con el paso del tiempo ella cambia su significado, cambia su imagen, cambia su significado. Además, esto me sorprendió también, durante la Revolución Francesa, ella pasó de ser un símbolo demoníaco a un emblema de la libertad francesa, o sea, fue símbolo de la revolución, representándola como en un medio para destruir el sistema. Incluso hoy también posee varias representaciones que se encuentran en constante cambio. Bueno, uno de los casos es Uma Thurman, que la interpreta en una de las películas de Percy Jackson. Y otro es el caso de Versace, que la toma a ella para convertirla en el centro de su logo, en este caso con cabello rizado y encerrada en un círculo, es decir, antes de su transformación. Pero al fin y al cabo, su historia siempre va a ser de villana para algunos, pero una heroína luchadora para muchos otros. Y también se convierte en la proyección de miedos, deseos, inseguridades de las personas y un símbolo de ira e injusticia. Y en mi opinión, después de haber hablado de todo esto, yo terminé odiando la mitad de la mitología griega. O sea, la mitad de los personajes ahora me caen mal, en el sentido de que por ahí con la mente que muchos tenemos hoy en día, es injusto lo que le hacen, es inhumano, podríamos decir también. Pero sobre todo que su propia familia no la apoye por lo que pasó, me parece también muy importante recalcarlo. Porque, a ver, en sí la mitología, muchas de las historias de la mitología se crean para hacer que el pueblo le tenga miedo o repiense sobre las maldades que hacen. Obviamente, en este caso, la regla de no todo en exceso también, o sea, se toma en cuenta acá, porque es algo que hay que pensar, que hay que imaginarse en ese momento, en ese tiempo y espacio en el que se dan a conocer estas historias, en las que se hablan por primera vez en muchos libros, en las que se mencionan, y hay una gran variedad de casos y de relaciones entre sí que tienen. Pero esta cosa de usar la literatura y este tipo de historias como forma de, no de protesta, pero para hacer a quien escucha o a quien lee o a quien recibe la información repensarse lo que está haciendo, es importante más en la época en la que se encontraba. Pero obviamente, en mi opinión, es que, o sea, en sí gran parte de los personajes se convierten en malos mientras los pintan como héroes por quererla matar, porque ella en realidad, recalco otra vez, nunca hizo nada. Pero ahora sí, cerrando con este episodio, agradezco por que hayan escuchado un episodio más, a quienes llegaron hasta este momento, hasta estos minutos. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo lo disfruté. La verdad me abrió un poco más la cabeza, como suele pasar con estos episodios, porque aprendí un montón de cosas más. Y la verdad me parece una historia muy interesante de la que hablar y de la que hay que tener en cuenta por ahí en varios momentos. Obviamente no olviden de seguir al podcast por todos ladillos. Pero antes, como dijo Gustavo Cerati,